¿Sabías que hay una capital que se construyó para millones de personas pero sigue prácticamente vacía? Y que Estados Unidos malgastó 17.000 millones de dólares en un megaproyecto que ni siquiera llegó a utilizarse y que sigue siendo completamente inútil hasta el día de hoy. Hoy exploraremos 5 de los megaproyectos más inútiles del mundo. Antes de continuar, asegúrate de que te gusta este vídeo y te suscribes. Comparte tu opinión sobre estos megaproyectos en los comentarios. Número 5. Interestatal H3, Hawái. Empecemos con una impresionante autopista en el estado de Eloújo, Hawái. La carretera interestatal H3, de 26 kilómetros de longitud, atraviesa uno de los paisajes más impresionantes del mundo. Es tan impresionante que se temía que los automovilistas se detuvieran y crearan problemas de tráfico. Sin embargo, la autopista es tan controvertida como hermosa. Se propuso por primera vez en 1960 teniendo en cuenta consideraciones de defensa, ya que la autopista conectaría la base naval de Pearl Harbor, en el lado sur, con la estación aérea del Cuerpo de Marines, en la costa este. El anuncio de su construcción suscitó de inmediato la resistencia de grupos ecologistas y de los nativos hawaianos, preocupados por la urbanización masiva que traería consigo el proyecto. Las leyes medioambientales de la época y un cambio de trazado para proteger los valles circundantes retrasaron los planes indefinidamente. 26 años después, se eliminaron los obstáculos medioambientales cuando el Congreso eximió al proyecto de las leyes medioambientales y despejó el camino para que la construcción comenzara finalmente en 1989. La autopista se inauguró finalmente en 1997, casi 37 años después de su propuesta original. La Interestatal H3 se considera a menudo una maravilla de la ingeniería por la dificultad del terreno sobre el que se construye y las avanzadas tecnologías empleadas en su construcción. Además de los numerosos túneles de alta tecnología, la autopista discurre casi exclusivamente sobre viaductos para proteger el entorno local en los valles inferiores. Décadas de retrasos, cambios de trazado y tecnologías más nuevas pero más caras hicieron que se terminara 5 veces por encima del presupuesto estimado originalmente. El coste total de la construcción fue de 1.300 millones de dólares, lo que equivale a unos 50 millones de dólares por kilómetro, el coste por kilómetro más caro del mundo. A pesar del enorme presupuesto, esta hermosa autopista no es útil para todos. Los críticos creen que es una carretera a ninguna parte, porque las consideraciones de defensa de los años 60 ya no son relevantes y la autopista no tiene una ruta directa al centro de Honolulu. También está el caso de los nativos hawaianos, la mayoría de los cuales se niegan a utilizar la H3 hasta el día de hoy. Consideran que está maldita, ya que durante su construcción se destruyeron muchos lugares de importancia cultural religiosa. La autopista interestatal H3 es sin duda un logro en lo que a megaproyectos se refiere, pero para ciertos grupos nativos sigue siendo inútil. Al menos no está completamente abandonada como el siguiente proyecto de nuestra lista. Número 4. Aeropuerto Central de Ciudad Real, España. España es uno de los principales destinos turísticos de Europa, y esa fue una consideración clave cuando se concibió la idea del Aeropuerto Central de Ciudad Real. Se preveía que fuera el destino preferido de los turistas españoles y de los visitantes internacionales. La idea de este nuevo aeropuerto era convertirlo en una alternativa al ya saturado aeropuerto principal de Madrid. El nuevo aeropuerto tenía una de las 5 pistas más largas de Europa y podía dar servicio a 2 millones de pasajeros al año. Una cifra relativamente baja comparada con los 70 millones de pasajeros de Madrid. Sin embargo, ya había planes de ampliación en marcha para aumentar la capacidad hasta 10 millones anuales. Así que cuando finalmente entró en funcionamiento en 2009, el gasto de 1.300 millones de dólares podría haber parecido justificado. Sin embargo, todos estos planes se paralizaron en 2012, cuando la empresa responsable del proyecto se declaró en quiebra. Los problemas comenzaron con la ubicación del proyecto. Aunque se llamaba Aeropuerto Central, no lo era en absoluto, ya que estaba situado a 200 kilómetros de Madrid. Esto agravó los problemas, ya que la mayoría de los pasajeros evitaban viajar durante horas para llegar a la remota ubicación y la mayoría de las grandes aerolíneas preferían realizar operaciones de vuelo desde la capital. Así que en el primer año de apertura, el recién construido aeropuerto se redujo a una única aerolínea de pequeño tamaño. Sin grandes aerolíneas que atrajeran pasajeros, el aeropuerto había acumulado una deuda de 350 millones de dólares en 2012. Como era de esperar, entró en suspensión de pagos y salió a subasta en 2013. El aeropuerto fue incluso popularizado como lugar abandonado por el exitoso programa de televisión británico Top Gear en 2014. Después de que múltiples subastas fracasaran, incluida una escandalosa oferta de $12.000, el aeropuerto fue finalmente vendido a nuevos propietarios en 2019.
Mientras los negocios se hundían y los beneficios menguaban durante la pandemia de COVID-19, el aeropuerto de Ciudad Real consiguió un salvavidas. Con pocas esperanzas de que los pasajeros regresaran, los nuevos propietarios reinventaron el aeropuerto como un hogar para los aviones en tierra, dado su clima seco, su larga pista y su amplitud. En agosto de 2020 había 65 aviones aparcados en el aeropuerto y se estaban realizando ampliaciones para disponer de un almacén con capacidad para más de 300 aeronaves. Este nuevo planteamiento de almacenamiento dio al aeropuerto una oportunidad de negocio muy necesaria. Sin embargo, todos los aviones almacenados acabarán desapareciendo cuando la pandemia termine definitivamente y la vuelta a la normalidad de las operaciones de vuelo siga siendo difícil. Este megaproyecto de $1.000 millones sigue siendo en la práctica inútil para los pasajeros de todo el mundo. Número 3. Naypyidaw, Myanmar. El siguiente es otro megaproyecto que llegó a Top Gear. Sin embargo, no se trata solo de un remoto aeropuerto, sino de la capital de Myanmar, una nueva capital construida desde cero. Los antiguos dirigentes militares de Myanmar empezaron a construir una nueva capital en secreto en 2002. El traslado de la capital de un país no es algo inaudito, ya que muchos países, como Brasil, Egipto y Pakistán, lo han hecho en el pasado. En noviembre de 2005, los dirigentes de Myanmar anunciaron su decisión a la opinión pública, pero mantuvieron en secreto el nombre de la nueva capital. No fue hasta 4 meses después cuando por fin reveló el nombre, Naypyidaw, que literalmente significa residencia del rey. Las razones de este repentino cambio de capital no estaban claras. Algunos especulaban con que la cúpula militar temía un ataque desde el mar, mientras que otros pensaban que se cambió por consejo de los astrólogos. Sin embargo, mucho tenía que ver con la antigua capital, Yangon. En Yangon viven 7 millones de personas, se dice que la ciudad ha alcanzado sus límites infraestructurales y se prevé que su población se duplique en 2050. Además, la ciudad costera se estableció como capital durante el dominio británico para beneficiar a la Armada británica. Por ello, era lógico que Myanmar trasladara la capital a un lugar más céntrico. El nuevo proyecto se construyó rápidamente y hasta la fecha, los sucesivos gobiernos han invertido $4.000 millones en la ciudad. Aparentemente Naypyidaw lo tiene todo para atraer visitantes, una autopista de 20 carriles, más de 100 hoteles de lujo divididos en 3 distritos hoteleros, campos de golf, museos e incluso una réplica de 99 metros de altura de un monumento originalmente situado en Yangon. Pero hay un componente esencial que sigue faltando, la población. La nueva capital tiene menos de 1 millón de habitantes, la mayoría de los cuales residen en los suburbios que ya existían antes de que la ciudad se convirtiera en capital. ¿Pero por qué nadie quiere vivir allí? El persistente déficit de instalaciones sanitarias, la falta de institutos educativos de calidad y de oportunidades económicas hacen que la mayoría de la población sea reacia a hacer de la ciudad un hogar permanente. Por eso, la ciudad da a menudo la imagen de un lugar desierto y se la suele llamar ciudad fantasma. La increíble autopista de 20 carriles está prácticamente vacía. La congestión de tráfico es inaudita y a veces se ve un solo automóvil a la deriva por la tremenda carretera. La ciudad tiene un aeropuerto con capacidad para 3,5 millones de pasajeros al año, pero en un día ajetreado solo lo utilizan una docena de personas. Los centros comerciales solo son visitados por el personal diplomático los fines de semana, mientras que los vestíbulos de los hoteles están casi vacíos. A pesar de la aparente esterilidad, la capital real tiene un lado positivo. Está construida como una ciudad de futuro y, con la explosión demográfica, Naypyidaw aún tiene tiempo para una inevitable redención. Por ahora, es posiblemente la capital más extraña del mundo y sigue siendo inútil para gran parte de la población del país. Número 2. Forest City, Malasia. Hablamos de una aparente ciudad fantasma, y la siguiente en nuestra lista es una ciudad inteligente futurista y verde que se levantaría sobre terrenos ganados al mar en 4 islas artificiales y se construirá en torno a un ecosistema forestal artificial. La ubicación de Forest City la convierte en una apuesta atractiva para los inversores que quieran beneficiarse de su proximidad a la ciudad-estado independiente de Singapur. Singapur tiene el segundo puerto más activo del mundo y una economía próspera. Los promotores ya han conectado Forest City con Singapur a través del segundo puente de enlace, acortando la distancia entre ambas ciudades a solo 20 minutos. Forest City también tendrá sus propias instalaciones aduaneras, lo que permitirá a los residentes desplazarse libremente a Singapur y viceversa. Se anuncia que el diseño incorporará muchas innovaciones ecológicas. Los edificios de Forest City tendrán tejados verdes y jardines verticales que ofrecerán una experiencia selvática. Las calles de la ciudad tendrán un diseño de varias capas,
la inferior estará destinada al tráfico y los aparcamientos, mientras que la superior contará con parques, instalaciones deportivas y nudos de transporte. La ciudad funcionará exclusivamente con energías renovables y estará terminada en 2035, con un coste de $100.000 millones. Una de las 4 islas propuestas está a punto de terminarse, con 50 edificios de apartamentos, campos de golf, piscinas y playas a bordo. Sin embargo, no todo es coser y cantar en este ambicioso proyecto. Multitud de obstáculos económicos y políticos dificultan ya su avance. El proyecto se financia principalmente a través de China y los residentes chinos tuvieron prácticamente vía libre a la ciudad en los primeros años de su construcción. Como consecuencia, inversores chinos adinerados que no podían permitirse los elevados precios de los apartamentos en su propio país se precipitaron hacia Forest City. En 2019 el 80% de los propietarios eran chinos. Incluso los carteles de las calles estaban en mandarín y las pocas escuelas que se abrieron en la zona ofrecían cursos de mandarín. Los malasios nativos simplemente no pueden permitirse comprar estos apartamentos, ya que los precios de las propiedades se fijan pensando solo en los mercados chinos. Esta afluencia de inversores chinos provocó una protesta pública, y los detractores del proyecto lo calificaron de nueva forma de colonialismo. Así que, tras un cambio de gobierno, el primer ministro Mahathir Mohamad prohibió a los extranjeros poseer propiedades en la ciudad forestal. Muchos extranjeros empezaron a abandonar la ciudad y se desanimó a los nuevos inversores. El siguiente gran revés llegó con la pandemia y las prohibiciones de viajar a todo el mundo. La orden de control de movimientos de Malasia impidió la llegada de nuevos inversores. Muchos de los inversores existentes optaron por abandonar el proyecto debido a la incertidumbre. Así, a principios de 2020, menos de 500 personas vivían en las urbanizaciones, lo que no es mucho teniendo en cuenta que Forest City está diseñado para 700.000 personas. Desde entonces el proyecto ha permanecido en el aire, y algunos vendedores afirman que se han vendido menos de 10 viviendas en Forest City desde el inicio de la pandemia de coronavirus. Además, Country Garden despidió a más de 1.000 de sus trabajadores malayos el año pasado, lo que indica el épico declive de la fortuna del proyecto. Probablemente Forest City era demasiado ambicioso para empezar, demasiado futurista para conseguirlo realmente y tiene demasiados problemas políticos para triunfar a corto plazo. Es seguro asumir que a pesar de los miles de millones invertidos, Forest City es actualmente un megaproyecto inútil. Número 1. Depósito de residuos nucleares de Yucca Mountain. Concluiremos esta lista con un megaproyecto que se planificó teniendo en cuenta un delicado problema mundial. No se habla tanto de los residuos nucleares como de otros problemas medioambientales. Sin embargo, si no se almacenan adecuadamente, pueden ser más mortíferos que cualquier cosa que se haya visto desde el advenimiento de la civilización. En la actualidad, los residuos nucleares se almacenan en la superficie, cerca de las centrales de las que proceden. Sin embargo, la comunidad científica está de acuerdo en que la solución más segura y permanente es almacenar estos residuos peligrosos bajo tierra. En la década de 1980, las autoridades estadounidenses se pusieron manos a la obra para encontrar una solución permanente a este creciente problema de residuos. En 1987 se identificó Yucca Mountain, en Nevada, como la mejor opción disponible. Estaba cerca de la zona de pruebas nucleares más utilizada de EU, y alejada de cualquier núcleo de población. El plan consistía en depositar los residuos de todo el país en un complejo de túneles a unos 300 metros bajo Yucca Mountain. Además de su ubicación aislada, Yucca Mountain está formada por cenizas volcánicas que se formaron hace millones de años. Esto permite a la montaña Yucca absorber cualquier residuo radiactivo sin desmoronarse ni agrietarse. Sobre el papel, Yucca Mountain parecía un lugar ideal para un depósito, pero los nevadenses no estaban de acuerdo. Estados Unidos tiene más de 100 reactores nucleares operativos y cerrados en 34 estados, pero ninguno de ellos estaba en Nevada. Así que los representantes del Congreso y el público en general se opusieron enérgicamente a la idea de ser el único vertedero nuclear de todo el país. Además, se cuestionaron los estudios hidrológicos y geológicos oficiales de la montaña de Yucca. Los opositores creían que el emplazamiento no era adecuado para un repositorio, ya que corría el riesgo de contaminar una fuente de agua cercana. La fuente de agua desemboca en Amargosa Valley y es utilizada por los nativos americanos que han vivido en la zona durante siglos. A pesar de la oposición, el proyecto obtuvo la aprobación en 2002 y el Departamento de Energía reanudó su construcción. Sin embargo, la oposición de Nevada no hizo más que crecer. Sostenían que las exposiciones rutinarias durante el transporte estigmatizarían a los residentes de Nevada y afectarían al turismo del estado. Para la oposición, la única razón por la que Nevada obtenía el repositorio era su menor población y su menor representación en el Congreso.
Cuando Barack Obama llegó al poder, todo el proyecto se había politizado mucho y en 2010 la administración Obama consideró que el proyecto era inviable y dejó de financiarlo. 3 años después, un tribunal federal ordenó de nuevo su reanudación, pero desde entonces apenas se ha avanzado. La administración Biden ha declarado claramente que Yucca Mountain ya no forma parte de los planes del país. Nevada parece haber ganado la batalla después de 4 décadas. Décadas de planificación, problemas legales y más de $17.000 millones se han invertido en el proyecto de Yucca Mountain, pero después de todo lo dicho y hecho, nunca se ha utilizado y sigue siendo un megaproyecto inútil. ¿Qué opinas de estos megaproyectos? ¿Crees que alguno de ellos tiene posibilidades de ser útil en el futuro? Haznoslo saber en los comentarios de abajo. Si quieres ver más sobre proyectos similares, puedes ver nuestro vídeo sobre los mayores megaproyectos nunca terminados. Gracias por vernos. Nos vemos en el próximo vídeo.